¿verdad? Pero cuando vemos un uniformado en una zona de 50, ¿verdad? Y cuando vemos allí parado y nos dice allí que no superemos los 50, pisamos el freno y en vez de 50 damos a 20, ¿verdad? Respetamos esa autoridad, no ese uniforme, ¿no? Ese respaldo que hay detrás de esa persona, ¿verdad? Y en esta historia también nos demuestra y nos quiere enseñar Dios ese respaldo y ese ejercicio que tenemos en nuestro diario andar con Dios cuando nos preparamos para enfrentar una batalla, ¿verdad? En un campo determinado. En este caso, en esta historia, un joven que luchó contra un paladín, un gigante, en la cual venció y trajo en sí esa libertad, ese triunfo, esa victoria para el pueblo de Israel. Mirad, vamos hasta el libro de 1 Samuel 17, vamos a leer del 45 al 51, ¿verdad? Y cuando lo tengas me dices amén, lo leemos juntos y lo compartimos juntos. 1 Samuel 17, del 45 al 51. Amén. Gloria al Señor. Dice así: Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos a los filisteos, y a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, estos huyeron. Amén. En este mensaje, en esta palabra, si yo lo resumiría solamente así, que dice más o menos así. Entonces dijo David, al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, ¿vale? Mas yo vengo en el nombre de Jehová, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y porque de Jehová es la batalla. David se dio prisa y corrió la línea de batalla. Así venció David al filisteo con honda y piedra, le cortó la cabeza y los filisteos huyeron. Ese es un resumen mío, ¿vale? No estoy cambiando lo que dice la palabra. Es un resumen mío en cómo yo lo haría. ¿Por qué resumen? Sabemos que la historia es muy bonita, muy preciada, muy preciosa, pero la verdad que no quiero, si lo leemos toda, no quiero que te des sueño aquí, ¿verdad? Que te duermas, porque esa no es la bendición que Dios quiere para ti. Dios no quiere darte descanso un momento y no quiere que entiendas el mensaje, que comprendamos y podamos vivirlo también. ¿Amén? Mira, esta historia, antes de ir a la palabra directamente, ya sabes que esta historia no se basa en que Jehová un día le dice a Samuel que unja por rey a Saúl, ¿verdad? Samuel cumple, unge por rey a Saúl. Jehová le da una orden a Samuel también para Saúl, de que cierta población, los amalecitas, no pecaron en contra de Jehová, y mandó Jehová a matar al pueblo, ¿verdad? Al rey Agag, a matar a los hijos, a las padres, a las madres, a todos, inclusive hasta los del pecho, dijo, ¿verdad? Y a los animales y a todo lo que había allí. Bien, pues Saúl salió al encuentro de ellos, a hacer lo que le encomendó Jehová a través de Samuel, pero Saúl hizo una parte de ello y no lo demás, ¿verdad? Saúl tomó a Agag vivo, al rey no lo mató como Dios le pidió, al pueblo, a las mujeres, a los hombres, a los hijos de pecho, sí. Pero los animales, los más bonitos, los más gorditos, los más preciados, ¿verdad? Eso no lo hizo así, lo dejó vivo. Entonces Jehová por ello desechó a Saúl. Y sabemos que Samuel estaba muerto en llanto por pena de Saúl, ¿verdad? Y chillando todos los días. Y le dijo un día a Jehová, a Samuel: Samuel, ya no llores más.
¿verdad? Deja de chillar porque aquí yo me he provisto de rey en uno de los hijos de Isaí, ¿verdad? ¿Isaí quién era? Isaí era un hombre, ¿no? Un hombre con 8 hijos, y David, el rey David, era el menor de todos, ¿verdad? En esta historia, los 3 hermanos mayores de David siguieron a Saúl a la guerra, ¿verdad? Y habían pasado 40 días y el padre, Isaí, no sabía nada de ellos. Y llamó a David, al pastor, y le dijo: David, ve hasta la línea de batalla, ¿no? Y lleva a tus hermanos tus alimentos, ¿no? Y tráeme noticias de ellos, porque no sé nada de ellos, ¿verdad? Como todo padre se preocupa por sus hijos. Así fue David hasta el lugar. Y cuando llegó al lugar se encontró con un acontecimiento que no se lo esperaba, ¿verdad? Encontró que había los filisteos habían declarado la guerra a Israel, y cada uno se había colocado en un frente, en un valle unos y en otro valle el pueblo de Israel, el ejército de Israel, y en medio el valle de Elad, ¿verdad? Cuando David llegó hasta ese lugar, escuchaba las amenazas de un gigante, ¿verdad? De un gigante filisteo. Los filisteos eran enemigos férreos de Israel, ¿verdad? Eran los enemigos de siempre, los típicos, ¿verdad? Estos ejércitos se habían posicionado frente a frente, y como decía, en medio los separaba el valle de Elad. Por 40 días, este paladín, este gigante, amenazaba al pueblo de Israel, y decía en un tono burlesco, lo amenazaba, y decía más o menos esto, más o menos no, exactamente esto. En 1 Samuel 17, 8 y 9 dice: ¿para qué están ordenando sus filas para la batalla?, decía este gigante. ¿No soy yo filisteo y están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros le serviremos a ustedes. Pero si yo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Esto decía este paladín, este gigante, un tono burlesco, ¿verdad? De parte de los filisteos. Se burlaba así un poco de Israel, ¿verdad? Y David, cuando escuchó esto, se indignó muchísimo. Se indignó muchísimo por estas palabras, porque en medio de ello, escuchando aún que Saúl ofrecía una recompensa muy importante para aquel hombre que se enfrente a aquel paladín, aquel gigante que amenazaba, que ponía en oprobio al pueblo de Israel. Oprobio significa vergüenza. Estaba poniendo vergüenza al pueblo de Dios, ¿verdad? Y en ese pueblo, en ese ejército de Israel, ninguno de los soldados, ni incluso el mismo rey Saúl, no se daba cuenta que su pueblo estaba en vergüenza, estaba pasando una vergüenza atroz, ¿verdad? No habían olvidado de que Dios, de que Jehová estaba con ellos. Pero este pastor, David, se indignó, y escuchando aún que Saúl ofrecía cierta recompensa, dentro de toda esa recompensa, ni el más joven, ni el más experimentado, ningún candidato para que se enfrentara a aquel paladín, aún ofreciendo todo lo que Saúl ofrecía, ¿verdad? ¿Sabes cuántos candidatos habían? 10, 20, ¿qué va? No había ningún candidato, aún con toda esa recompensa que Saúl estaba ofreciendo. Pero David, más allá de esperar esa recompensa, David no buscaba nada en ese momento. Pero David se enfrentó al gigante, como sabemos de la historia, y lo terminó venciendo, ¿verdad? Pero déjame decirte que cuando David venció al gigante, no lo venció por las armas que utilizó. David utilizó unas armas, y entre esas armas había 5 piedras, dice que tomó David, tomó una honda, un cayado, y llevaba un saco pastoril, ¿verdad? Vemos unas herramientas o unas armas que para los ojos o para la lógica no tenían ninguna importancia, ¿verdad? Contra un paladín experimentado en guerra, experimentado Dios en las batallas, ¿verdad? No tenía nada que ver, era ilógico. Pero dentro de esta batalla ganada, no fueron fundamentales estas herramientas de David. No fue fundamental lo que Dios enseñó a David. Fue fundamental 5 principios básicos, 5, como diría yo, se llamaba 5 principios o 5 datos importantes que hay que tener en cuenta, ¿verdad? 5 principios básicos que fueron el éxito de que David venciera al filisteo, a aquel gigante, ¿verdad? Entre esos principios tenemos el primero en el capítulo 37, en el capítulo 17, en el capítulo 17, versículo 37, venga.
No te trabes, Marcos. Amén. Gloria al Señor. ¿Vale? Dice así, 17, versículo 37. Lo tenemos, dice, añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Esto es algo importante. El primer aspecto es conocer bien a Dios, o conocer a Dios como hay que conocerlo. David conocía exactamente a Dios, porque David, como te decía, en medio de su vida de pastor, David sabía que tenía la seguridad que Dios lo respaldaba, que iba a vencer, que Jehová no lo abandonaría. No tenía duda alguna de que Dios iba a estar con él en ese momento. Dios no le pidió a David, ve hasta el campamento, enfrenta al gigante, enfréntate a él, que yo estoy contigo, ¿verdad? No le dijo eso, porque la palabra no relata aquello. Pero David ya sabía que Dios estaba con él. Y David, al indignarse, tomó la decisión y dijo, Saúl, yo me enfrento a aquel gigante. Era un gigante muy, muy grande, de verdad. Digo, hermano, claro, si es gigante tiene que ser grande. Para que tengas una idea, nos describe a la altura del gigante en el versículo 4, perdón, dice, entonces salió del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía la altura de 6 codos y un palmo, que eso es aproximadamente 3.80 metros. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cuota de malla, y era el peso de ella 5.000 ciclos de bronce, aproximadamente 86-87 kilos. Sobre sus piernas, dice, traía gravas de bronce y cabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, esto es aproximadamente unos 7 a 8 kilos, ¿verdad? E iba su escudero delante de él. Mira, es tremendo el poder conocer a Dios, porque a pesar de que esta situación se daba entre el pueblo de Israel y los filisteos, David, como te decía, se sintió ofendido, ¿verdad? Y esto era muy útil porque iba a tomar la determinación David de decir, yo enfrento a aquel gigante. Un gigante tan grande y tan fuerte y con toda esa protección que llevaba, que se asemejaba más o menos a este ejemplo que te voy a dar. Imagínate que por esta puerta ahora aparece un hombre de 2 metros de altura, 2 metros 20 aproximadamente, 40 más que yo más o menos. Y todo así un armario, ¿verdad? Así ancho, pero muy ancho. Con un frigorífico más o menos, ¿verdad? Todo musculado y con una cara así que solo con mirarte te da temor, ¿verdad? De tenerlo enfrente y una ametralladora en su mano, ¿verdad? Se presenta allí y claro, tú lo miras y lo primero que miras dices, bueno, aquí se acabó todo, ¿verdad? Aquí se terminó todo ya. Haces idea de que igual nos matan a todos o mata al hermano o yo qué sé lo que va a decir este. Pero lo primero que entra en ti es la sorpresa, el miedo y el pánico, ¿no? Que es humanamente habitual en nosotros, ¿verdad? Así es habitual, ¿verdad? Yo he tenido miedo, no sé si tú has tenido miedo. ¿Has tenido miedo? Amén. Amén. Bueno, menos mal, porque si ya solo yo, ya le hemos liado, ¿verdad? Imagínate que pregunta, bueno, ¿quién sois ustedes? ¿O quién es el pastor? ¿Verdad? Y, por cierto, si pregunta algún día, no soy profeta, y viene y pregunta quién es el pastor, espero que sepa señalar bien, yo no soy pastor, ¿vale? Espero que señales al pastor como esté aquí sentado. Ya lo siento, pastor, si nos escucha, pero al César lo que es de César, esa es la palabra, y yo a ello, ¿verdad? Entonces, el ejemplo quiere decir que te sorprendería, ¿verdad? A mí me daría mucho miedo, primero me quedaría casi humedecido a ver una sorpresa así. Bueno, pues el pueblo de Israel sentía lo mismo. Pero ¿sabes qué? El pueblo de Israel había olvidado que ese Dios que aún vive con nosotros, que aún estaba con ellos. Lo olvidaron. Pero ¿sabe quién olvidó que ese Dios estaba con él? Era David, un joven pastor de ovejas, el menor de todos estos 8 hermanos, en el cual sabía y tenía la convicción de que Jehová estaba con él y que él era capaz de vencer al filisteo. Él intentó convencer a Saúl de que lo dejara ir, pero Saúl decía, no, eres un muchacho, tú no tienes experiencia, ¿para qué te voy a dejar ir? ¿No? Era como echarle un precipicio, ¿verdad? Decía Saúl, pensaba Saúl, pero en realidad David en sus pensamientos había algo diferente, ¿verdad? No había los pensamientos de David lo mismo que en Saúl. Entre estos aspectos, como te decía, el primero es la importancia de conocer a Dios, como David conocía a Dios. Dice el Salmo 121, si me acompañas, lo leemos juntos, y esta palabra, este principio,
nos llevaba a meditar en el Salmo 121, en la cual te animo también a que tú medites en él, porque esta enseñanza, este salmista nos muestra algo tremendo, algo grande. Aquí dice así: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora hasta mañana. No dice hasta mañana. Perdón, me he equivocado. Para siempre. Muy bien, estás atento, ¿verdad? Es lo que yo decía, siempre atento. Porque el día que no estés atento, viene un gigante, se cuela en tu casa, se cuela en tu vida y te va a hacer pedazos, ¿verdad? O nos va a hacer pedazos si no nos cuidamos. Amén. Este salmo nos enseña a meditar lo que David había aprendido. David tenía la plena convicción de que Jehová de los ejércitos, ese Dios que hoy está contigo y conmigo, sigue estando en todos los tiempos con nosotros para siempre, ¿verdad? Él te ha prometido estar con nosotros para siempre, pero a veces humanamente lo olvidamos, ¿verdad? Cuando tenemos un miedo como eso, olvidamos que Dios está con nosotros y queremos aplicar nuestras fuerzas para enfrentar los problemas, ¿verdad? Y a veces recordamos, es que David tenía un arma, ¿no? Una onda, unas piedras, y por eso venció al gigante. No, David no venció al gigante con esas armas que te decía que para el ojo humano eran ridículas, ¿verdad? ¿Quién puede imaginar que tú con una piedra y una onda vayas a vencer a aquel hombre que aparece en la puerta 2,20 metros con un ametrallador? Después, espera un momentico, voy a coger la onda y una piedra porque he leído la Biblia, la voy a poner, párate un poquito más acá que voy a intentar, ¿verdad? Ridículo, ¿verdad? Absurdo, no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? Este es uno de los principales o importantes principios. Otro principio en la cual de los cuales David venció a Goliat, nos los relata en el versículo 38, versículo 38 y 41 del mismo capítulo 17. Y lo vamos a leer juntos. 38 al 41. Dice así: y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó, dice, de coraza, ¿verdad? Mirad, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. El 40 dice: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. ¿Verdad? El 41 dice: y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Otro de los aspectos que es que debemos conocer, las armas con las que contamos nosotros, los hijos de Dios, los creyentes, para enfrentar a los gigantes que hoy nos atormentan, ¿verdad? Yo no sé a ti, pero a mí me atormenta cada gigante. Antes del inicio de la apertura del culto, hablaba a mi esposa sobre algo que nos aconteció esta semana, ¿verdad? Porque cada vez que nos acontecía el traer el mensaje de parte de Dios, siempre me llega una notificación, ¿verdad? Siempre, todas las prédicas, ¿verdad? Que ya no me gusta tanto las notificaciones, que he pensado en cambiarme el apellido, de Marcos Molina, ponerme Marcos Notificaciones, porque créeme que me gusta ya, ¿verdad? Pero esta vez cuando me llegó esta notificación, pasaba ya desde que estoy en el calendario para compartir, ha pasado días, Señor, que no llegue nada, no va a llegar nada, gloria a Dios. Y el jueves, notificación, Señor, pero bueno, ya está. Pero ¿sabes qué pasó esta vez? Diferente a todas las demás, que yo sabía y yo sé, ya se ha cansado el Señor de decirme: yo estoy contigo, y esto no digo, Señor, ya está, ni frío ni calor. Notificación, digo, yo he pagado todo, y si no he pagado, pues ya se pagará. Le he dejado a ellos, no me vas a sacar de mí, de las ganas, del deseo de compartir, y voy a seguir. Amén. Gloria al Señor. Ni frío ni calor. Me había olvidado de ella, me voy a centrar en lo mío, y hasta que Dios se encargue de lo demás. Amén. Eso es lo que ponemos en práctica, como David puso en práctica, como David, ¿verdad?,
conocía las armas que contaban. Yo conocía que cuento con Jehová de los ejércitos, aquel en el que pelea mis batallas, conforme dice la palabra. David contaba con su callado, 5 piedras lisas, saco pastoril y sus ondas. Esas fueron armas de David. Pero hoy nosotros, para enfrentar a los gigantes, ¿con qué armas contamos? ¿Verdad? ¿Con qué armas tenemos en nuestras manos para participar en todo esto? Acompáñenme a Efesios 6, 13 y 16. A ver si encuentro la primera, porque aquí está. Efesios 6, del 13 al 16. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? Vamos a leerlo. Dice así: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ella, con toda perseverancia y súplica para todos los santos. Y por mí, a fin de que... y por mí... A ver, perdón que me he equivocado yo. Un momentico, 38, 42, sí, perdón. A ver, del 38 al 41, perdón. Efesios 6, 13 al 16, gloria al Señor. Ahora, ¿vale? Del 13 al 16. Y el 16, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Hasta ahí vamos a leer, ¿vale? Pero no es la equivocación mía, hermanos, Dios les bendiga. ¿Qué nos enseña Efesios? Las armas con las que contamos, ¿verdad? Amén. No contamos ya con las armas que tenía David. Hoy nosotros, los hijos de Dios, contamos con la armadura de Dios. Pero, ¿qué es la armadura de Dios? Te lo has preguntado, o si lo sabes, gloria a Dios por eso. La armadura de Dios es el yelmo de la salvación, en este caso, el casco, ¿verdad? Otra de las cosas, la coraza de justicia, la protección que llevan los caballeros que llevaban en la Edad Media, ¿verdad? Cubierta su cuerpo, ¿verdad? El calzado del apresto del Evangelio y el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra. Esas son nuestras armas, ¿verdad? Esas son las armas que quizás también hoy en día nos parece un poco, ¿verdad? Un poco confuso, de decir, enfrento a un gigante, enfrento a ese gigante que está golpeando mi economía, enfrento a ese gigante que está golpeando la salud de mis hijos, enfrento a ese gigante, ¿no?, que me está trayendo tentaciones, ¿verdad? Enfrento a ese gigante que me quiere meter en adulterio, en fornicación. Cualquier gigante que aparezca en tu vida, tenemos las armas para combatirlo. Dios nos ha dado así. David dijo: yo vengo en el nombre de Jehová. Nosotros los hijos de Dios decimos hoy en día: yo vengo en el nombre de Jesús, porque de Jehová es la batalla, suya es la venganza, dice la palabra, ¿verdad? Entonces nosotros solamente aplicamos las armas que Dios nos da. ¿Qué nos enseña estos principios? Que debemos conocer las armas que contamos, como te dije, pero hay que saber no solo contar con estas armas, sino también utilizarlas. David contaba en ese momento con 5 piedras, con un saco pastoril, su onda y su callado. David utilizó esas herramientas, ¿vale? Utilizó esas herramientas para vencer al gigante. Y aunque el gigante, ante los ojos del ejército de Israel, era invencible, así como los gigantes que hoy en día de pronto aparecen en nuestra vida son invencibles, creemos que todo está perdido. La misma situación pasaba el pueblo de Israel, el ejército de Israel, y lo mismo podemos pensar nosotros. ¿Qué quiere enseñarnos Dios? Que recuerdes siempre que Dios va a estar contigo, que Dios te va a apoyar, que la vigencia del respaldo de Dios, de la sangre de Cristo, es eterna, no termina ayer y termina mañana, ¿verdad? Eso es importante. Otro de los... Para meditar sobre esto, es tremendo también algo más que debemos conocer, un principio más en medio de estas batallas. El tercero de ellos es que podamos conocernos a nosotros mismos. En el mismo capítulo 17, versículos 34 y 36, vamos a leer, en el mismo 17, 34 y 36, dice así, del 34 al 36, David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí y yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. El 36 dice: fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos,
porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Amén. Es bueno conocernos a nosotros mismos. David se conocía a él mismo. David sabía cuáles eran sus habilidades. David sabía cuáles eran sus dones, cuál era su carácter, cuál era su agilidad, su rapidez. Él sabía cuál era su fortaleza, su fuerza. Sabía cuál era la distancia indispensable para estar enfrente de aquel paladín, ¿verdad? Para poderlo vencer. David se conocía en sí mismo. Dentro de estas características que Dios, de estas habilidades que Dios le había dado a David, tenemos también nosotros unas habilidades tremendas hoy, pero para ello tenemos que conocernos nosotros mismos, ¿verdad? Unos tienen dones, ¿verdad? Yo qué sé, don de discernimiento, don de tal, don de esto, ¿verdad? En fin, y armas en la cual tú tienes que saber y reconocer en ti mismo qué es lo que Dios te ha dado. Reconociendo las armas que Dios te ha dado, reconociéndote a ti mismo, ¿no? Conociéndote exactamente lo que tienes tú como persona, como David lo tenía, de esa manera vas a ser un guerrero invencible. Vas a ser un David, y quizás no como David, mejor que David, porque ese sería el anhelo de cada uno de nosotros, o debería serlo, ¿verdad? David estaba convencido de que, sobre toda circunstancia, el pueblo de Israel no iba a caer en esa vergüenza que estaba pasando Israel, ¿verdad? Que el mismo rey estaba avergonzado, el mismo rey estaba horrorizado, atormentado por un miedo tremendo, ¿verdad? En la cual David no tuvo miedo. La palabra no dice que David tuvo miedo, la palabra dice que David dijo, yo me voy a enfrentar a aquel, ¿verdad? Él se conocía exactamente. Entonces es uno de los principios básicos también en la cual los hijos de Dios debemos tener siempre pendientes a la hora de enfrentarnos a aquellos gigantes que quieren destrozar nuestra vida, que quieren destrozar nuestra familia, que quieren apartarnos del camino de Dios, que quieren apartarte de los principios que Dios te ha enseñado, ¿verdad? Dentro de una reflexión de este principio, mi pregunta es, y yo te pregunto a ti, ¿verdad? No respondas. ¿Conoces los talentos que Dios te ha dado? ¿Conoces los dones, como te decía anteriormente? La fortaleza que Dios te ha dado, ¿estás usando también el potencial que Dios ha puesto en ti? ¿Verdad? ¿Estás usando todo eso que Dios te ha dado? Yo me he preguntado y me he dado cuenta que a veces, aunque crea que Dios me lo ha dado, lo estoy dejando olvidado. Yo no me imagino a David enfrentarse al gigante y cuando está enfrente al gigante vaya a coger las piedras y no, si no tengo la piedra, ¿verdad? Imagínate David sin la piedra, diciendo, gigante, espérame un momento, voy por las piedras que se me olvidaron. Y el gigante, sí, vete David, vete que aquí te espero, ¿verdad? Los gigantes que hoy andan cerca de nuestra vida, en tu hogar, que andan amenazando a tus hijos, que andan amenazando a tu pueblo, tu iglesia, son iguales. No van a esperar, no te van a dar aliento, no te van a esperar a que tú tomes tus armas y te prepares para utilizarlas. David tomó una distancia prudente, ¿verdad? Y es lo mismo que Dios quiere que tú y yo hagamos, que tomemos una distancia con el enemigo, una distancia con el gigante que nos quiere destruir, que nos quiere robar nuestra paz, que nos quiere robar todo lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Sabemos que el diablo ha venido a robar, a matar y a destruir. Sé que a algunos no les gusta escuchar lo del diablo, pero el diablo es una realidad, ¿verdad? No lo vamos a negar. Los hijos de Dios sabemos que el diablo está, que él quiere destruirnos, pero se va a chafar porque Dios, el poder de Dios es más grande que cualquier otro. No hay poder más grande que el de Dios. Otro de los principios importantes también, no ninguno es menos importante, es no dejarnos intimidar por lo que vemos o oímos. ¿Qué quiere decir esto? No dejarnos intimidar por lo grande que es el problema, por lo grande que sea la circunstancia, por lo grande que podamos ver a aquel gigante que vamos a enfrentar, ¿verdad? Aunque lo veamos todo ahí acorazado, que no le damos un lugar, un espacio flaco para poder atacar, el poder de Dios, el nombre de Jehová, el nombre de Cristo tiene la misma vigencia que en el tiempo de David, al igual que en estos tiempos. No ha cambiado nunca. Solo tienes que tomar las decisiones como tomó el rey David. Yo lo enfrento, yo puedo, yo lo venceré, yo quiero porque lo voy a vencer, le voy a cortar la cabeza, ¿verdad? Lo voy a rematar. Pero tienes que tener y estar seguro con esa convicción de que Jehová de los ejércitos está contigo, ¿verdad? David dijo, Jehová de los ejércitos está conmigo, ¿sabes? Jehová de los ejércitos, en nombre de Jehová de los ejércitos.
Hoy en día, como te dije anteriormente, nosotros en el nombre de Jesús, ¿verdad? Gigante, en el nombre de Jesús, ahora caes. Amén. En el nombre de Jesús, suelta mi economía. En el nombre de Jesús, suelta mis hijos, ¿verdad? En el nombre de Jesús, desde ahora estás derrotado. Y créame, ese gigante va a caer, lo va a vencer, no tenga duda alguna que va a caer. Yo he caminado por ciertos caminos, me he encontrado varios gigantes y pensaba que estaban todos muertos, pero veo que se levantan nuevos. ¿Verdad? Me he chafado, yo, Señor, pensaba que estaban todos muertos. Me toca derribar aquel gigante de las notificaciones, me queda ese. Y seguro que caíste y después aparece otro. Pero así como me libró del oso y del león, también me va a liberar de estos gigantes. Amén. Esa debe ser la actitud de un hijo de Dios, sin olvidar nunca que Jehová de los ejércitos, que Cristo el Señor está conmigo y contigo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Versículo 25, vamos al versículo 25 del mismo 17, ¿vale? No vamos a salir de ahí. Está reflejado todo esto en este versículo. Dice así: y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximidad de tributos a la casa del Padre en Israel. Mira, aquí había una gran recompensa. Y si te das cuenta, dentro de este principio de no dejarnos intimidar por esto, a pesar de que hay una recompensa de parte de Dios en tu vida, ¿y cuál es la recompensa, verdad? Cuando vences un gigante, si es aquel gigante que golpea tu economía, cuando lo vences, viene ese respiro, ¿verdad? Viene el trabajo, viene esa provisión, esa economía, vas viéndola cambiar, vas viendo que si tu hijo no tenía un alimento, lo tiene, vas viendo que si no te podías comprar un pantalón, te lo compras, ¿verdad? No te compras uno, te compras dos, ¿vale? Pero ves, cuando ha caído, ves cómo llega ese respaldo de Dios, ¿verdad? Ves cómo eso se hace realidad, como ese gigante que intentó vencerte, va a caer y no se va a levantar más. Eso sí, córtale la cabeza, ¿verdad? Como David. Córtale la cabeza, no lo dejes herido, porque se puede levantar. A lo mejor te puedes dar que está herido y que se va a morir, se puede levantar. Haz como David, quítale la cabeza y asunto resuelto. ¿Amén? Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Cuando dejamos intimidar por un gigante, ¿verdad? Yo reflexionaba sobre esto, porque el mismo ejército del rey Saúl estaba turbado, tenía gran miedo, y yo me preguntaba, ¿tengo miedo cuando me falta un trabajo, cuando esa necesidad me acecha, ¿verdad? ¿Tengo miedo cuando la enfermedad ronda mi casa, ¿verdad? ¿Tienes miedo tú cuando pasa eso? O cuando tu economía tiembla, como te decía anteriormente, cuando una dificultad golpea lo que más amas, por ejemplo, a tus hijos, ¿verdad? A mí si se golpean a mis hijos, si me golpeo yo, me levanto, ¿verdad? Y si golpea a mi esposa, está enferma, me duelo de ella, ¿verdad? Pero cuando tocan a los hijos, ¿verdad? Sí que duele, ¿verdad? Cuando tengas hijos, Giovanni, vas a saber lo que es eso. Igual tu hermano también, cuando tengas hijos, hermano Leandro, vas a saber lo que es eso, ¿verdad? Y vas a decir, ¿verdad? Tenía ese hermano, qué razón. Duele mucho, ¿verdad? Y uno se pone como esos pavos esponjados, cuando se pone furioso, se hincha, ¿verdad? Cuando tocan a los hijos, así nos ponemos por los hijos, ¿verdad? Y así mismo se pone Jehová por sus hijos. Cuando viene un gigante y te amenaza, él se pone así todo, Señor, te golpea, yo te he dicho, toma las armas, pelea, enfréntalo. Y el Señor, pero si me vence, no te va a vencer. No te va a vencer, porque de Jehová es la batalla. Por lo tanto, Él no ha perdido una. Dime dónde has encontrado en la palabra una batalla perdida de Dios. Gloria a Dios. No hay ninguna, no existe. Dios es vencedor. Amén. Desde el inicio hasta el final, ¿verdad? Amén, gloria al Señor. El deseo de David, en uno de estos principios, algo tan importante de estos principios también está en el versículo 47. Vamos a leerlo también. En el versículo 47 está un principio más, el último de ellos, y dice así: y sabrá toda esta congregación, ojo con esto, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos.
¿Sabes cuál es el otro propósito? De tener siempre el propósito en tu corazón de que siempre la gloria sea para Dios. Amén. Amén. Eso es importante, un principio importante en el cual el mismo David no buscaba el reconocimiento para él. Él no buscaba el reconocimiento del pueblo de Israel para él. Y dijo, ¡guau! ¡Qué hombre! ¿No? ¡Qué pelea! ¿Cómo luchó? ¿No? ¡Qué práctica! ¡Qué fuerza! ¡Qué habilidad! ¿Verdad? ¿Cómo ha desarrollado este hombre ese esfuerzo? ¡Guau! ¡Es tremendo! No. Él quería que toda la gloria sea para Dios. Que todo el reconocimiento sea para Él. Como todo hijo de Dios debe de ser. Y un principio en el cual nunca debiera faltar, ni va a faltar en un hijo de Dios. Porque el día, como te decía anteriormente en el ejemplo, el día que vayas a enfrentar a un gigante y se te olvide una de las herramientas más importantes, el gigante te va a cortar la cabeza. O por decirlo mejor, nos va a cortar la cabeza. Tomar la prudencia, hacer lo que nos enseña esta palabra, la distancia adecuada, ¿verdad? Las armas adecuadas que Dios ha dado para poder vencer a todos los gigantes que nos atormentan hoy en día. Los gigantes del temor, los gigantes de la duda, los gigantes, ¿verdad?, del miedo, son tremendos. Pueden ocasionar la muerte de una persona. De hecho, las personas que se suicidan es porque nunca pueden vencer esos gigantes del temor, esos gigantes que menosprecian a las personas, ¿verdad? Son terribles, pero claro, si no conocen a Dios, si no conocen las herramientas que Dios da, si no conocen las armas que Dios nos da, no van a poder vencer a esos gigantes. En la cual en estos mismos tiempos estamos evangelizando para que esas personas que no conocen a Dios puedan conocer y puedan también ser partícipes de esta victoria que como otros secretos nos da a ti y a mí. Amén. Gloria al Señor. David no buscaba ser reconocido, ni admirado, ni quería, solo quería que todos vean el poder salvador de Dios, ese poder único que Dios hace libre. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, hermanas. Vamos a terminar en oración. Vamos a terminar dando gracias a Dios y pidiéndole a Dios que, no como hasta ahora, ha seguido acompañándonos, ayudándonos, no brindándonos, Señor, ese apoyo, esas armas, ¿no? Todo eso que nos ha dado para poder luchar, ¿verdad? Porque la victoria siempre está en nuestras manos. Y así que no tenemos que olvidar. Amén. Cierra tus ojitos y acompáñame, por favor. Amado Dios, te damos las gracias, Señor, por tu compañía. Gracias, Señor, por esas armas, Dios mío, que nos has brindado para nosotros, tus hijos, Dios mío. Gracias por esa palabra, por la sabiduría, por el mensaje, Dios, que has añadido en nuestra vida. Señor, ayúdanos a aprender, Señor, a seguir avanzando, a seguir caminando, Dios. Señor, muy cerca y confiado de ti, amado Dios, porque tuya es la batalla, amado Dios. Tuyo es el poder, tuya es la gloria, amado Rey. En el nombre de Jesús. Amado Dios, ayúdanos a recordar siempre, amado Dios, que no hay gigante que pueda con tus hijos, que no hay gigante, Señor, que pueda vencerte, amado Dios, que no hay temor, que no hay miedo, Dios mío, que no hay necesidad que pueda, Señor, vencer a tus hijos, que no pueda ser nada más grande que tu poder, nada más grande que tu gloria, amado Dios. Ahora te ruego, Señor, guárdanos, bendícenos, también bendice a aquellas personas, Dios mío, que no te conocen, Señor. Bendícelas para que puedan, Señor, acercarse a ti, puedan dejarse encontrar, Señor, en su camino también, y puedas instruirles, Dios, en todo esto, para que puedan también ser partícipes, Señor, de estas victorias, de estas batallas, Dios, en la cual tú lideras, amado Dios. En el nombre de Jesús, te damos las gracias, amado Dios, y te rogamos, Señor, llévanos con bien a nuestros hogares, donde quiera que vayamos, recordándonos siempre, Señor, que somos vencedores en tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Gracias, amado Dios, por la bendición de esta mañana, por la bendición de mañana y toda la que vendrá para tus hijos. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Y si has aprendido esta palabra, bendice a tu hermano, a tu hermana, y dile, hermano y hermana, ningún gigante te va a vencer porque Jehová está contigo. Amén.